Vamos a saludar en este segmento de Panorama a Silvia Papuchada, que es doctora en salud mental y también en políticas públicas vinculadas a la salud mental. Así que, en principio, gracias por esta gentileza, Silvia. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, Soy doctora bien. en psicología clínica, psicoanalista y trabajo en políticas públicas y salud mental. También colaboro con las Madres Marcha. Bien. Viene bien charlar con usted porque nos interesa conocer cuál es la mirada que tiene sobre el abordaje que se da desde el aspecto legal, pero también institucional, sobre las problemáticas vinculadas a la salud mental. La pongo en contexto. En estos últimos días hubo algunas situaciones violentas con personas que bajo tratamiento de salud mental o tratamiento ambulatorio, porque además la ley de salud mental establece la internación como un acto voluntario, lo cual trae toda una discusión formal, legal, al respecto, pero también de la respuesta que dan las instituciones públicas frente a casos de estas características y las formas más adecuadas de su tratamiento. Si usted tuviera que hacer un diagnóstico de situación, ¿qué nos podría decir respecto de cómo están hoy las cosas planteadas en Argentina, Silvia? Diría que si bien la salud mental siempre fue algo que se ocultó, porque siempre fue algo vergonzante, hoy estamos en el peor momento que atraviesa el país. La ley 26657, que no prohíbe internar, pero sí obstaculiza, porque solo pide la voluntariedad de los pacientes, lo que hace es dejar gente que está en situación de calle, gente que está con su voluntad absolutamente cooptada, por ejemplo, por consumo de sustancias problemáticas, sin la posibilidad de ser internada. Ahora, la pregunta es, lo que suponen los que hicieron esta ley es que nosotros, en el caso de los psiquiatras, que no es el mío, yo no medico, o sea que no tengo ninguna ganancia con ningún laboratorio, no soy dueña de ninguna clínica, o sea que internando a alguien no gano nada, y que la internación es el último recurso que usamos los profesionales de salud mental con una persona enferma. ¿Qué suponen? ¿Que nosotros queremos internar porque no tenemos ganas de hacer otra cosa? De ninguna forma. La ley pide que se respeten los derechos humanos. Yo pido exactamente lo mismo. Respetar el primer derecho humano, que es el derecho a la vida y a la libertad. ¿Qué derecho tiene esa persona que está en la calle rompiendo todo porque no tiene opción de hacer otra cosa? ¿Qué derecho tienen esos vecinos que tienen que tolerar una persona con una enfermedad mental que no puede ser internada porque la ley no solo no lo avala, sino que incluso le diría que hasta su provincia se enorgullece de haber sido de las primeras que cerró los monovalentes? La pregunta es, bueno, esto que está pasando evidentemente es el resultado de que cerrar un hospital monovalente no es la solución. La ley de salud mental no ayuda ni a los pacientes ni a los profesionales. Nos deja inermes a ambos lados, a los pacientes porque no tienen a dónde recurrir, a las familias que llaman desesperadamente días y días. Son noches donde hasta las 12 de la noche atiendo pedidos de gente de capital y del interior diciendo que su familiar está en situación de calle o que está en un brote o que lo internaron porque lo judicializó y a las 24 horas pidió salir y salió, y luego ¿qué hizo? Amenazó a los padres, o se pegó un tiro, o se escapó y no saben en qué provincia está. Bueno, esto es reiterado, o sea que evidentemente la ley de salud mental necesita urgentemente cambios. Silvia, además las provincias, por ejemplo Río Negro, desde hace ya bastantes años, por lo menos 2 décadas, quizás un poco más, han aprobado, en su momento se las presentó como normativas muy progresistas, esto que se conoce como la desmanicomialización, es decir, la eliminación de las instituciones de contención bajo internación para aquellas personas con algún tipo de trastorno de la salud mental que necesita un abordaje puertas adentro. Y esto se celebró y hasta fue noticia internacional. Hay una cuestión de precariedad social
e institucional para abordar estos temas? Es decir, ¿está en la cuestión evolutiva de una sociedad? Porque otros dicen, esto es una ley progresista, pero para sociedades más avanzadas o del primer mundo, no para nosotros. El problema es que se toman a las instituciones monovalentes como manicomios. Los manicomios desaparecieron hace años. Hace muy poco se cerró en la localidad de Melchor Romero una sala, que era una sala de internación psiquiátrica, y en la puerta se colgó un cartel diciendo que era en honor a los muertos por las internaciones psiquiátricas, y pusieron manicomios nunca más, asemejando una internación psiquiátrica a un secuestro clandestino en un centro de detención, lo cual es siniestro. Entonces me parece que la ley está atravesada por una ideología que no nos permite pensar desde la ciencia. No hay manicomios, hay clínicas u hospitales públicos o privados que son monovalentes. Monovalente significa una clínica psiquiátrica capaz de dar una contención, un tratamiento previo a un diagnóstico, por supuesto, y una internación en caso de que fuera necesario, de la misma forma que hay un hospital cardiológico o un hospital oncológico, pero a esos hospitales no se propone cerrarlos. Entonces me parece que hay un tema con la salud mental en particular. ¿Qué hacen los enfermos? Que en principio no son llamados así en la ley. En la ley se habla de padecimiento. Los que padecen son los familiares, los vecinos en el caso de lo que usted contaba. El que está enfermo y necesita ayuda no está contemplado en la ley. La ley no habla de enfermedad mental, habla de padecimiento, porque decir enfermedad mental es estigmatizar. Y yo creo que el estigma es dejarlos solos, sin respuesta a ellos, a los familiares y a nosotros los profesionales. ¿Es una cuestión ideológica esta, la que está contenida en la ley, o en todo caso es un atajo para desligar o deslindar responsabilidades del Estado y hasta, diría, de una mirada más economicista, ahorrar plata? Absolutamente, ambas. Porque imagínense que el presupuesto que salud tenía que dar a salud mental era de un 10%. El ministro Massa el año pasado informó que a salud mental se le iba a dar el 1,8%. Quiere decir que en lugar del 10%, que no era demasiado, no se le da ni siquiera un 2%. Entonces, cerrando todos estos lugares, se logra ese objetivo. Quiere decir que es económico e ideológico. El hecho de que esa posición ideológica prospere, triunfe, digo, al momento de elaborar una legislación como la que hoy rige en Argentina y no advertirse, por lo menos en lo inmediato, una tendencia seria a revisar eso o a modificar esa norma, hace que estemos hablando desde el punto de vista de una minoría, o hay más gente que está pensando en estos términos pero no logran llegar a los lugares de decisión o de incidencia del poder. Bueno, yo diría que minoría ya no somos. El año pasado tuvimos 3 debates en el Senado, debates muy fuertes sobre las modificaciones que necesita esta ley. El 15 de agosto va a haber un foro muy importante en el Palacio de Justicia. Todos vamos a acompañar, absolutamente todos. Van a haber 2 psiquiatras que van a presentar por 20 minutos cada uno la forma, el estilo y el proyecto que tienen sobre los cambios en la ley de salud mental. Desde el capítulo de políticas públicas y salud mental, donde yo trabajo, y desde Madres Marcha, donde trabajamos con madres desesperadas por adicciones, por consumo de sustancias problemáticas, entendemos que hay una mayoría de gente que está desesperada pidiendo el cambio de esta ley. Yo entiendo que si a la gente se le informa desde un relato soslayado que el lugar es un manicomio, que su hijo está maltratado, que lo están atando, que está encadenado, seguramente la gente va a querer correr a sacar a su hijo de ese lugar. Yo le pregunto, ¿qué hace una madre cuyo hijo amenaza con matarse, amenaza con matarla a ella? O como en el caso que usted contaba, una persona que molesta a todos los vecinos y tiene más de 30 denuncias. ¿Qué se hace con esa persona? ¿Qué se hace con los vecinos? ¿Cuál es la respuesta que el Estado da frente a esta forma inoperante que la ley tiene para con todos nosotros? No podemos trabajar como profesionales
no tenemos respuesta para darles, porque hay algunos lugares privados que con muchísimo esfuerzo algún psiquiatra se anima, porque tiene que animarse a firmar una internación, y que después no sea juzgado porque lo que hizo fue someter a una persona involuntariamente. Entonces hay muy pocos psiquiatras que estén en este momento con el valor suficiente como para firmar una internación. Por otro lado, se pide que sea interdisciplinario, o sea, que un psicólogo y un psiquiatra, por lo menos, firmen esa condición para internar. En menos de 10 horas está informado el juez, lo cual me parece perfecto, que un juez intervenga y sepa de una internación psiquiátrica. El problema es que cuando en 72 horas, como mucho, esa persona está, por ejemplo, desintoxicada o fuera del brote psicótico, se le pide si quiere seguir internada, dice que no y sale. Y en 3 o 4 días la historia se repite. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace con esa persona? Yo hago al revés, yo le pregunto a los que hicieron esta ley, ¿qué tenían pensado? ¿Qué pensaron que iba a suceder cerrando los monovalentes? Tal vez pensaron que como en Corea del Norte prohibieron los suicidios, acá podían prohibir la enfermedad mental. Sería un buen paso, tal vez. Sí, Silvia, la misma ley tiene que regular situaciones vinculadas a los consumos problemáticos y también a los trastornos neurológicos o psiquiátricos de las personas. ¿Se necesitan normativas distintas o forma parte de una misma situación, de un mismo tema, de un mismo problema? En realidad son problemáticas diferentes, pero que están englobadas dentro de lo mismo, porque hay gente con una enfermedad mental, ya sea una depresión, una esquizofrenia, una bipolaridad, que pueden vivir una vida normal sin estar internados, seguramente sí con tratamiento ambulatorio. Hay otras personas que por la gravedad de la situación tienen que estar internadas sí o sí, y hay gente con situaciones de consumo de sustancia problemática que en general son enfermedades duales, porque ese consumo, esa adicción, adicto es no dicho, algo que no está pudiendo ponerse en palabras, esa gente en su gran mayoría tiene una enfermedad mental de base, que también puede ser una depresión, una bipolaridad, un trastorno límite de personalidad. Muchos de ellos pueden ser tratados en forma ambulatoria. Hay hospitales de día, casas de medio camino, que también se están cerrando, pero digamos que pueden ser tratados ahí. Pero en un caso o en otro, tanto en las enfermedades mentales como en los consumos de sustancias problemáticas, hay situaciones que ameritan internación y hay situaciones que ameritan internaciones de más de 90 días, porque no es en 90 días que eso se resuelve. Nosotros proponemos algo que se llama ESMI, Educación en Salud Mental Integral. Necesitamos capacitar no solamente a las fuerzas de seguridad, no solamente a los médicos, enfermeros, mucamas, etcétera, a los porteros de edificio, a la gente en general. Tenemos que hablar de salud mental, tenemos que saber que la gente entienda que es un enfermo mental, que no lo estigmatice señalándolo, simplemente que se entienda lo que es la enfermedad mental, que esto esté dentro de la ley. Esto es lo que nosotros pedimos, que dentro de la ley se incluya tanto la enfermedad mental como el consumo de sustancias problemáticas. ¿Qué tiene que priorizarse en el abordaje de esta temática? Digamos, ¿el rol de la justicia en este aspecto o el rol del Ejecutivo en el tratamiento de este tipo de patologías o de cuadros tan particulares, Silvia? Yo creo que lo más importante sería el tema de la legislación, o sea, diputados y legisladores que se pongan de acuerdo, que tengamos nuevamente todos los debates que hagan falta con profesionales de la salud, con familiares de enfermos, con enfermos, que se entienda que nadie quiere internar a nadie porque sí, no ganamos nada con esto. Ahora, ¿cuál es el rol del Poder Ejecutivo? Bueno, en este momento el rol del Poder Ejecutivo está como en vilo, estamos a punto de cambiar el gobierno. Lo que sí seguro tiene que incidir, pero sin ninguna duda, es que la justicia
tiene que estar a favor de los enfermos, de los familiares y de los profesionales. Por eso la justicia, porque es a través de ella que se judicializa un caso para poder internar, necesita estar preparada, capacitada para saber lo que es una enfermedad mental. Usted piense que a cualquier persona a la que tengan que intubar, por ejemplo, por lo que pasó en el COVID, gente que no podía respirar, que le faltaba el oxígeno y hubo que intubarla, es gente a la que antes de sacarle ese tubo hay que sujetarla, algo que se llama sujeción, porque al no sujetarla, lo primero que hacen cuando se despiertan es arrancarse el tubo. Sin embargo, nadie se rasga las vestiduras y dicen que lo están torturando o encadenando. Si en cambio la internación fuera psiquiátrica, lo que dirían es que lo están encadenando, que lo están sujetando, que no respetan sus derechos humanos. Entonces me parece que el estigma es contra la psiquiatría, contra la salud mental. Por eso digo, sí, la justicia tiene mucho por hacer. Claro. Le hago una consulta, un par de datos le pido, capaz que los tiene. ¿Qué porcentaje de la población uno lo puede decir, bueno, está en ese margen en donde, o en ese sector, en ese porcentaje, en ese sector que tiene este tipo de padecimientos, de problemas, de complicaciones en la salud? Cuando hablamos de una totalidad de una población, ¿de qué número de personas estamos hablando en términos porcentuales, Silvia? Le comento lo siguiente, la Organización Mundial de la Salud dijo que a partir de la pandemia en sí misma y de la forma en que los gobiernos de distintos países han tratado la pandemia, el 89% de la población mundial se vio afectada. Está bien, pero de ese 89%... Solo el 17% de los recursos fueron asignados para ese 89% de gente afectada en salud mental por lo ocurrido después de la pandemia. Cada vez vemos más casos de depresión, de fobias, cada vez vemos más casos de aislamiento, de suicidios. No sé, le digo un ejemplo. La semana pasada habló una mamá de San Pedro sobre el suicidio de su hija de 19 años y comentó que se triplicaron los suicidios en San Pedro. Pero tenemos prohibido hablar de esto. No se puede hablar de suicidio como si fuera una apología. Hay que hablar de esto en forma responsable, como de cualquier otra enfermedad mental, solo en forma responsable. Y de ese porcentaje que decía recién, remitiéndose a los números de la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál es el número, digamos, de personas que están en una situación más crítica y que necesitan sí o sí algún abordaje más institucional, profesional o de una manera más, más intensa para resolver esos casos? Eso no lo tenemos oficialmente porque no se puede. Yo le puedo hablar de los casos que día a día nos están llamando madres desde el interior del país desesperadas. Claro. Yo le podría decir que por día recibimos entre 20 y 30 llamadas. Algunas las podemos responder, otras no. Algunos dicen, mi hijo se escapó de tal o cual provincia o tal o cual ciudad, llegó a Buenos Aires, no sé si vive en la calle. Entonces desde acá nos ocupamos, hablamos con el VAP, preguntamos si está en algún albergue, pero no tenemos un número exacto, porque el problema es que hablar de salud mental, hablar de enfermos mentales, es un estigma, entonces no hay estadísticas. Como durante mucho tiempo no se pudo hablar de pobreza, como no se puede hablar de inseguridad, no se puede hablar con estadísticas de salud mental, de cuántos son los enfermos que hoy necesitarían internación. Lo que sabemos es que cada lugar que se cierra deja afuera cientos de personas, absolutamente inermes, tan inermes como estamos los profesionales. Silvia, ha sido un gusto poder charlar con usted. Le agradezco mucho esta gentileza, estos minutos que nos ha dado de su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por darle difusión a este tema que es tan necesario. La Madre Marcha es una organización de madres que se definen como muy unidas y que además buscan incansablemente que el Congreso de la Nación les brinde una ley específica de adicciones y además se definen como muchas integrando esa organización. Está Estela Mauri con nosotros para hablar precisamente de este tema y forma parte de la organización. Estela, ¿cómo le va? Agustín Amado la saluda. ¿Cómo está usted? Muy bien, buen día, Agustín.
Lo que están pidiendo es una nueva ley, básicamente vinculada a salud mental y particularmente al tema de adicciones. ¿Cómo viven los familiares de las personas con algún tipo de trauma, de situación problemática vinculada a la salud mental, este momento tan particular de Argentina con estos instrumentos legales que hoy tenemos? Bueno, las familias que tienen un ser querido adicto están pasando por muy mal momento, porque la ley de salud mental y adicciones no responde a la necesidad de la familia. Por ejemplo, en el artículo 20, que es riesgo cierto e inminente, en el artículo 18, el 28, hay un montón de artículos que se necesita con urgencia modificar. Nosotros somos conscientes de que hacer una nueva ley de salud mental no va a poder ser posible, pero sí la modificación de algunos artículos, porque a la hora de querer internar a la persona se hace muy engorroso, digamos como que hasta casi imposible en algunos casos. Se pide voluntariedad, cuando todos sabemos que una persona con adicción lo primero que se quiebra es la voluntad. Después hay artículos que dicen que la persona internada en cualquier momento que desee dejar la internación puede hacerlo. Entonces una persona que está 2 o 3 días dice, bueno, me quiero ir, y se va. No se lo puede retener bajo ningún punto de vista, porque los tan pregonados, dichos en la ley de salud mental, que dice los derechos humanos, terminan siendo vulnerados. ¿Por qué? Porque una persona que quiere salvar a su hijo, quiere salvar a su pareja, a su hermano, de una catástrofe como son las adicciones, termina con las manos atadas porque no puede hacer nada. En este caso lo que hay en todo caso es una confusión entre superar una situación crítica desde una situación crónica, ¿no? Que da lugar, digamos, a ese tipo de decisiones, como usted mencionaba recién, ¿no? Claro. Si la persona tiene voluntad, bueno, entonces se hace una internación. Pero si la persona no tiene voluntad, que es el 99% de los casos, que no quieren internarse, no tienen voluntad de internación, porque no tienen conciencia de enfermedad, bueno, estas personas son las que están a la buena de Dios, porque uno puede llevarlos a un hospital, el hospital público, como dice la ley en uno de los artículos, que deben ser tratadas las adicciones en los hospitales públicos, no está preparado para atender las adicciones. No hay un lugar físico donde se pueda tratar una adicción. ¿Y por qué pensar, Estela, que una modificación de la ley permitiría condicionar lo público para que pueda atender este tipo de situaciones? Bueno, porque uno de los artículos de la ley dice bien claro en el artículo 27 que deben de cerrarse todos los monovalentes y atenderse las adicciones en los hospitales públicos. Bueno, primero habría que acondicionar esos lugares antes de cerrar los monovalentes. El monovalente es el lugar ideal donde tiene que ir un adicto. ¿Por qué? Porque es donde saben, donde se le restituyen los derechos a la persona. Hay gente idónea para eso. Pero bueno, la ley dice que hay que cerrarlos. Ahora mismo, una familia que se presente en Cedronar y busque una internación, no hay internaciones en Cedronar, no hay becas en Cedronar, lo único que mandan es hacer ambulatorio. Y hay personas que pueden sostener un ambulatorio y otros que no, que necesitan una internación de 24 horas. Bueno, no hay. Quiere decir que hay lugares que son privados, que si la familia no tiene arriba de los 30.000 pesos, no puede internar al hijo. No hay internación. Entonces, desde el vamos tenemos que hacer una revisión de esta ley, porque cada vez está peor. Nos han llegado, a Madre Marcha nos han escrito familias de San Pedro, que los chicos, el fin de semana pasado hubieron 3 suicidios, y todos por la misma causa, consumo
y adicción y consumo de sustancias y suicidio. Claro. Y es gente joven. Claro. Estamos perdiendo mucha gente joven por esta situación. Estela, usted recién decía una nueva ley de salud mental es casi imposible, mencionó recién, pero a lo mejor sí podría hacerse una modificación de lo que ya está. ¿Por qué cree que modificar la ley es un imposible, es una utopía? ¿Por una cuestión de que no están dadas las condiciones en la política como para un abordaje distinto a esta problemática? ¿Porque no hay voluntad para hacerlo? ¿Porque son una minoría en realidad, aunque sean muchas las familias que padecen este tipo de circunstancias? Bueno, la ley fue hecha en el año 2010, es una ley de escritorio, no es de territorio. En su momento fue aprobada por gente totalmente ideológica, no fueron citados psiquiatras, psicólogos, gente que sepa de la temática. Nos han impuesto esta ley, no fue votada por unanimidad, ha tenido varios profesionales en contra, aún así también los tiene, y sería, digamos, como que imposible, porque ya le digo, es ideológica la ley. No nos van a querer cambiar una ley y hacer una nueva. Dios quiera que funcionara así, pero por lo menos estamos pidiendo la revisión y la modificación de algunos artículos que son, a la hora de internar a alguien, es imposible, es muy, muy, muy engorrosa. Yo he tenido conversaciones con gente que ha estado presente en el día que la han por unanimidad, según ellos, dice que ha sido votada, pero no tienen respuesta para dar a las familias. Cuando uno, por ejemplo, le dice el riesgo cierto e inminente. El artículo 20 parece ser que si la persona no tiene un cuchillo en la mano o un revólver para pegarse un tiro, deja de ser un paciente peligroso. Entonces automáticamente está en tiempo y espacio bien, le hacen 3, 4 preguntas en un hospital y queda libre. Y la persona es potencial el riesgo, porque que no lo cometa en ese momento, porque tal vez le den un calmante o lo tranquilicen, no quiere decir que salga de ahí y no vuelva a cometer lo mismo o no lo cometa. Claro. Entonces, digamos, como que estamos a la buena de Dios. Es terrible lo que se está viviendo. Uh-huh. Estela, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido de charlar con nosotros y ponernos también en primera persona, un testimonio en primera persona, desde esta organización, también cómo se vive este desamparo legal. Tremendo, tremendo. El desamparo legal es tremendo. Las mamás hacen judicializaciones, tienen que pagar un abogado. Claro. Se presentan a juzgados civiles, los jueces dan una orden para el SAME, para el hospital, para la comisaría. El tema es que en Capital Federal hasta el año pasado había solamente una ambulancia psiquiátrica para todo Capital Federal. Y no siempre está el equipo interdisciplinario como debiera, dice la ley, que tiene que estar en los hospitales. Claro. Quiere decir que uno tiene que arreglar con el SAME y tal vez ese día que esté el equipo interdisciplinario no pueda hacer el traslado porque está ocupada la ambulancia. Claro. Y cuando esté libre, capaz que ese día no está el equipo interdisciplinario. Es tiempo que se pierden, vidas que corren en peligro de muerte. Realmente cada vez hay más gente en situación de calle, porque el consumo los lleva a eso. Cada vez hay más chicos presos que delinquen para su consumo personal. Las madres se presentan a los juzgados, le dicen que no necesita cárcel, necesitan una institución. Y no, esto no da para más ya, es tremendo lo que está pasando. Estela, gracias por esta gentileza, por estos minutos, muy amable. El tema de hoy, nuestro eje central aquí en Panorama de esta semana. Nos volvemos a encontrar, claro, como siempre, los martes, en Canal de Noticias 24/7 a partir de las 9 de la noche.